Muy buenas noches, que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí para continuar con la clase número 2 del discipulado nivel uno. El tema, habíamos visto el jueves anterior que estábamos viendo el proceso de salvación, pero nosotros quedamos en apenas la introducción, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar y a culminar ya este tema que está trazado para el día de hoy sobre el plan de salvación y el proceso mismo de salvación. Como decíamos anteriormente, el proceso de salvación son los pasos a seguir para que nosotros podamos obtener la salvación, ¿sí? No necesariamente hay que seguir pasos, hay que seguir procesos, ¿sí? Como ustedes recordarán que el ladrón en la cruz, por ejemplo, no tuvo tiempo de seguir ningún paso, ningún proceso para salvarse, solamente reconoció que él es un pecador y también reconoció que solo Jesús puede salvarle y fue salvo. Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema el día de hoy y vamos a ver con el primer punto. Primeramente nosotros tenemos que reconocer ya para poder ser salvos, para poder restablecer la comunión con nuestro Dios, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, ¿sí? Continuamos trabajando en la hojita que nosotros tenemos de referencia, ya en la que todos ustedes tienen. Ya ahí dice el plan de salvación y vamos a la parte de abajo donde dice el proceso de salvación. Ya, aquí estamos, vamos a trabajar los 7 puntos que están ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces el primer punto es reconocer que yo soy un pecador. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces no puede el Señor, no puede el Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, porque pensamos que no pecamos, que no hacemos nada, que no hacemos ningún mal a nadie. Entonces, y eso es uno de los errores más grandes que hace que nosotros no podamos eh, obtener la gracia de nuestro Dios. Pero si nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado delante de Dios, ¿y quién no ha fallado? ¿Quién no es pecador? Todos somos pecadores. Sí, todos tenemos nuestros errores y es por eso que nosotros necesitamos de Jesús, que no cometió ningún error, que no fue pecador, para que nos libre a nosotros, nos ayude, porque solamente alguien que no ha pecado nos puede ayudar a nosotros a salvar, a restablecer esa comunión con nuestro Padre Dios. ¿Ya? Mire, qué tipo de pecados nomás nosotros hemos hecho. ¿Qué tipo de pecados usted ha hecho? ¿Qué tipos de pecados he hecho yo antes de conocer al Señor? E inclusive después de conocer al Señor, todavía nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra hacia el mal. Pero con el poder de nuestro Dios, del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer todos los días, ¿sí? Cada día podemos ir acercándonos más a esa perfección, a esa santidad que el Señor quiere. Claro que nunca vamos a llegar a ser perfectos mientras estemos aquí con este cuerpo, pero sí lo vamos a llegar a ser cuando el Señor mismo ya nos lleve a su lado y Él nos termine de construir esa carrera que nosotros comenzamos, que nosotros iniciamos y todos los días estamos esforzándonos por cumplir los mandamientos de nuestro Dios y obedecer su palabra. Muy bien, entonces nosotros cometemos una serie de pecados, a veces en el alcoholismo, a veces en la mentira, a veces en las relaciones sexuales que no son lícitas, que son prohibidas, siendo solteros o estando casados con la esposa, el esposo, pero de traiciona, tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, que no es su esposo o que está soltera, etcétera. ¿Sí? A veces somos mentirosos, de esos mentirosos compulsivos, le gusta mentir todo, a veces hemos robado, etcétera, de cosas. A veces creemos en los ídolos y no en Dios. Miren, cosas tremendas que nosotros a veces hacemos. Unas cosas queriendo, sabiendo, conociendo que es pecado, pero lo hacemos. Y otras que sin conocerlas lo estamos practicando. Pero delante de Dios todo es pecado. Para el Señor no hay pecados pequeños, pecados medianos y pecados grandes. Eso es un error que muchas veces, muchas de las personas a veces piensan que hay pecados pequeños y hay pecados grandes, que hay pecados clasificados. No, no es así. Para el Señor todo es pecado. Si tú robas
unos 10 centavos a tu mami, estás pecando, igual que un asesino, un violador, etcétera. Muy bien. Entonces, eso es el primer punto que nosotros debemos hacer para alcanzar la salvación, perdón, dentro de este proceso. El primer punto entonces es reconocer que soy un pecador. Cuando yo reconozco que soy un pecador, estoy quitando el orgullo de encima de mí y haciéndome dócil para que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, pueda trabajar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, y ese pecado que nosotros tenemos nos hace que estuviéramos caminando, pero como que estuviéramos rodeados de una oscuridad profunda y no podemos ver bien. ¿Sí? Ese pecado lo estamos comparando como unas tinieblas. Ustedes cuando sale en la noche o cuando se va la luz eléctrica, mire cómo queda de oscuro todo. ¿No? O si usted se va a un lugar donde no hay luz, todo está en tinieblas. Usted anda a tientas nomás y por ahí se tropieza, por ahí se cae, por ahí puede lastimarse. Ese es, eso es un ejemplo muy importante, muy bueno, similar a nuestro pecado, una oscuridad. ¿Ya? Vamos a leer un texto bíblico en Romanos el capítulo 3 versículo 23 que dice aquí en, en nuestro folletito, en nuestra hojita que estamos leyendo, ¿ya? Romanos 3:23 dice la palabra del Señor en la Reina Valera, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos pecaron, aquí incluyen evangélicos, católicos, testigos de Jehová, adventistas, Jesús solos, católicos, romanos, etc. Todos, sean pastores, sean papas, sean monjas, sean curas, sean buenitos, sean líderes, no sean líderes, etc. Todos, cuando dice todos es todos. Eso es una forma que yo digo, cuando dice todos es todos, por cuanto todos pecaron. Miren, no hay excepción, no está diciendo algunos pecaron, otros sí, o unos pecaron poco, otros más. No, dice todos, la palabra todos es todos, todos pecaron. Y lo peor dice que están que destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que nosotros, por ejemplo, en el Ecuador hemos tenido varias destituciones de presidentes de la República, ¿no? Entonces, destituir es mandarle del cargo, ¿sí? Quitarle del cargo. Y nosotros sí estábamos delante de nuestro Dios, destituidos, separados, alejados de Dios, ¿sí? Echados fuera de Dios. Eso es destituir, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Dios no pudo estar con nosotros cuando nosotros estamos ahí en pecado, ¿sí? Desde el huerto del Edén, lo que vimos en la clase anterior, la clase 1. Ya desde ahí nosotros estamos separados de Dios, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Muy bien, entonces ese es el primer punto, reconocer que soy un pecador. El segundo punto dentro del proceso de salvación es reconocer que Dios es luz. Fíjense en esa palabrita que estamos viendo, reconocer, 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 reconocer. Y eso dice en todo el documento que nosotros tenemos aquí, sí, reconocer. Ya, la segunda cosa entonces es que debemos reconocer que Dios es luz, ¿sí? Y Dios puede alumbrar esas tinieblas que nosotros tenemos, que es el pecado, ¿sí? Cuando nosotros andamos en la oscuridad, ¿de qué necesitamos para aclarar, para poder observar, para poder ver? De luz, de una linterna, de un celular, de un foco, no sé. Nosotros necesitamos de luz. De la misma manera, ese pecado que nosotros tenemos necesita de una luz para que esa luz disipe el pecado, lo limpie el pecado, lo aparte el pecado de la persona, de nosotros. Y esa luz es solamente el Señor Jesucristo. Dice que Él es luz, no hay otra luz más. ¿Sí? La luz significa que Él puede aclarar nuestro entendimiento, que nos puede hacer comprender de su palabra, que nos puede hacer entender la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. ¿Sí? Y como Él es luz, entonces Él es el único que puede alumbrar nuestros pecados. Es decir, quitar nuestros pecados, quitar esa oscuridad para que nosotros podamos andar claramente, observando bien, viendo bien, mirando bien. Sí, porque Él es nuestra luz. Él es el único que puede alumbrar nuestras vidas. Y eso lo dice Juan 8:12. Vamos a ver el texto de Juan 8:12. A ver, Juan 8:12. Dice la palabra del Señor en Juan 8:12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Miren qué clara es la palabra del Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya? Mire, el mismo Señor Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo. No estamos hablando por hablar, no estamos diciendo a otra persona lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que así más o menos puede ser. No. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Es decir, que Él es el conocimiento, Él es el que puede guiar hacia la palabra de Dios, nos puede hacer entender su palabra, ¿sí? Y dice que el que sigue, o sea, el que anda con Él, el que anda tras Él, el que está con el Señor, pues no andará en tinieblas, no andará en pecado, ya no andará rodeado de ese pecado que nosotros tenemos siempre, ¿sí? Él puede alumbrar ese pecado. ¿Sí? Y dice que Él puede darnos la luz de la vida. Fíjese que dice que tendrá la luz de la vida. No está hablando entonces de un foco, no está hablando de una linterna, dice, está hablando de la vida eterna, una luz de la vida. Él es la luz que puede llevarte a la vida eterna. Él es la luz que puede unir ese rompimiento que tuvimos entre Dios y el hombre cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén. ¿Sí? Y no estamos echando culpa solamente en el huerto del Edén, porque nosotros todos somos pecadores. ¿Sí? Y nosotros conocemos, Dios puso en nosotros el conocimiento del bien y del mal. Y nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva, ellos supieron qué es lo bueno y qué es lo malo. Una vez que ellos desobedecieron, pues se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y que eso estaba mal. Entonces es por eso que ellos se escondieron. Ya, muy bien, entonces mire, la segunda cosa es que debemos reconocer que solamente Dios es luz. No existe otro camino, no existe otro medio, otro hombre, otra mujer, una secta religiosa. No, no, solamente es Dios la luz que puede alumbrar esas tinieblas, y Él lo dijo. La tercera cosa, el tercer proceso que nosotros podemos ver aquí en nuestros textos dice que debemos reconocer que Cristo nos ama. Y eso es lo más importante de todo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hayamos hecho hasta este momento, tanto pecado, si usted se pone a pensar y si usted hiciera una lista de qué pecados nomás va haciendo todos los días, desde que nació hasta ahorita, imagínese qué lista tendría, ¿no? Tendría una lista realmente grande, ¿sí? Entonces, pero a pesar de todo eso, Él nos ama. Cristo nos ama. Dios nos ama. ¿Sí? Y tal es así que vino a morir por nosotros. Miren, el amor de Dios es tan grande. Aquí quiero que hagamos un paréntesis y observemos con nuestra imaginación lo que puede ser. El Señor Jesucristo estaba desde el principio, se lo dice Juan, junto a su Padre en el cielo. Él recibía honores, recibía gloria, recibía alabanza de los ángeles, protección protección en su trono de los serafines, de los querubines, de los arcángeles, digo protección entre comillas, porque Dios es el que no necesita proteger, que nadie le proteja, Él es el protector más bien. Pero imagínense que todos le alabaran en una ciudad de oro, siendo honrado por todos, respetado por todos, el que creó los cielos y la tierra con su palabra nomás, el que hizo el sol con su palabra, el que dijo que se separen las aguas de la tierra y enseguida obedeció el agua, obedeció la tierra. ¿A quién obedece? A nosotros no nos obedece. A veces ni nuestros compañeros ni nuestros hijos no nos obedecen. Y peor, obedecer la tierra, una piedra o el agua, ¿no? Pero a Él lo obedecieron porque Él es Dios Todopoderoso. Pero mire, deja toda esa gloria en el cielo, ¿sí? Deja todo eso y se transforma en un ser humano. Su padre, Dios, lo envía acá a la tierra como un ser humano, como un hombre cualquiera, y nace de una mujer, de la Virgen María, una mujer especial, una mujer bendita. La Virgen María no era cualquier mujer, ¿sí? Imagínense para que Dios escoja que en María nazca su hijo. Esta mujer fue una mujer especial, que cumplía con todos los mandamientos de la ley, que era virgen, no tenía relaciones sexuales con ninguno, no andaba tomando cerveza, no estaba en la idolatría,
Ella no se inclinaba a dioses falsos, ella no estaba mintiendo, no estaba robando, etcétera de cosas. Y por eso Dios le escoge ahí para que sea la mamá de su hijo. No era cualquier mujer, ¿sí? Entonces, imagínense, muchos a veces adoramos a María, pero no sabemos cómo ella era, ¿sí? Ella ni siquiera tenía otros dioses, ella adoraba al único Dios. Miren, entonces, y él, ese amor tan grande hace que él se transforme en un ser humano, ¿sí? Y venga, ande aquí en la tierra para que él mismo conozca los sufrimientos, las pruebas, las dificultades que hay aquí en el mundo, el pecado, las pruebas que hay en el mundo, pero él no pecó, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo claro que si nosotros confiamos en el Señor de todo corazón y le obedecemos, pues Dios a través de su Espíritu Santo, Él nos puede ayudar, ¿sí? Para salir poco a poco del pecado. Es un proceso. No es que de la noche a la mañana usted ya va a salir, no, es un proceso. Miren, entonces, Él nos amó demasiado para que se transforme en un ser humano. Ese es amor tremendo. Y no solamente se transformó en un ser humano, sino que murió por los pecados de nosotros. Uy, qué tremendo. Es lo mismo que si por ahí encuentran a un violador y dicen, no, a este violador lo vamos a matar. Y usted dice, no, 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 no le maten al violador, mátenle a mi hijo en vez de él. No haría usted, yo no haría. Pero eso hizo el Señor, eso hizo nuestro Dios. Nosotros somos pecadores. Y en vez de que nosotros muriéramos y nos fuéramos al infierno, Él envía a Jesucristo, a su Hijo, para reemplazar esa muerte. Luego nosotros, si creemos y le amamos a Él, podemos ser salvos. Miren el amor que tuvo Dios. Y muchos menosprecian ese amor tan grande de nuestro Dios. Entonces eso hizo. El Señor Jesús vino por amor y murió en la cruz también por amor para salvarnos, ¿sí? De nuestros pecados. Vamos a ver Romanos 5:8 para que vayamos. Romanos 5:8. Vamos a ver Romanos 5:8. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Si es que usted no encuentra el texto, vea en el índice, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento. Sí, ahí están los libros y el número de página. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Mire, no el odio, no el rencor, no el resentimiento, no, dice que Él muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún, mire esa palabrita, ese conector, aún pecadores. ¿Qué quiere decir aún? Que todavía estamos pecando. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, seamos lo que seamos, tratemos de vivir para el Señor, pero el hombre es pecador. Y así siendo aún pecadores, Él muere por nosotros. Él conocía que nosotros somos pecadores, pero el amor tan grande que Él tuvo para con nosotros, no le importó eso. Vino a morir por usted y por mí. ¿Sí? Miren entonces la tercera cosa, reconocer que Cristo nos ama y Él murió por nosotros. Qué tremendo amor. Cuarta cosa, debemos reconocer que Cristo fue sepultado para sepultar nuestros pecados. ¿Sí? Recuerde, querido amigo, querida hermana y hermano, que cuando él ya murió en la cruz, hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea y este hombre pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Sí? Él tenía como era un hombre rico, tenía en una peña sí, un sepulcro hecho que nadie había sido enterrado. Entonces él pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, al gobernador, para enterrarlo, para sepultarlo allí en la tumba de él. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús fue sepultado para que también nosotros, a través de lo que Él sufrió, esa sepultura, nuestros pecados también fueran sepultados, fueran acabados por confiar en Jesús. ¿Sí? Vamos a leer este texto de Marcos 15:46. Marcos 15:46. Ya, ver, espérame un ratito para ver el texto. Marcos 15:46. Ya, dice la palabra del Señor. Si quieren, ustedes pueden buscar.
O de lo contrario, pues simplemente escuchen y luego ustedes pueden repasar en la casa, ¿ya? Marcos 15:46, el cual compró una sábana, está hablando de José de Arimatea, ustedes pueden leer desde más arriba, desde el 40 en adelante, o todo el capítulo 15, ¿sí? Dice, el cual compró una sábana, está hablando de José de Arimatea, el que sepultó a Jesús, y quitándolo, o sea, bajando de la cruz, lo envolvió en la sábana que compró y lo puso en un sepulcro. Miren que Jesús fue sepultado como nosotros, como un ser humano, que estaba cavado en una peña, si ven, en una peña, en una roca que tenía, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Sí? Entonces, miren, después de haber sepultado, puso una piedra a la entrada, una piedra era muy grande para que ninguno pueda entrar allí. ¿Ya? Muy bien, entonces mire, Jesús, tenemos que reconocer que Jesucristo fue sepultado para sepultar nuestros pecados. ¿Sí? Muy bonita coincidencia. Muy bien, esa es la cuarta cosa dentro del proceso de salvación. Entonces, primero, tenemos que reconocer que soy un pecador. Segundo, que Dios es luz. Tercero, que Dios nos ama mucho y por eso murió en la cruz. Cuarto, que el Señor fue sepultado para sepultar nuestros pecados. Quinto punto, reconocer que Cristo resucitó para que también nosotros resucitemos y tengamos vida eterna. Miren, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado el tercer día, en vano fuera nuestra fe. ¿Por qué vamos a estar creyendo en Jesús si no resucitó? ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, y en ese momento que Él resucita, vence a Satanás y pisa en la cabeza a Satanás. ¿Se acuerdan de Génesis que ya estaba predicho que Jesucristo iba a pisar a Satanás en la cabeza? Sí, entonces al tercer día Él resucita y se acabó con Satanás. Quizás en los 2 días que estaba el Señor Jesús muerto, Satanás estaba contento. Dijo, por fin lo matamos a esto y ya no hay salvación para la humanidad y todos van a ir conmigo. Pero para mala suerte del diablo, el Señor Jesucristo resucita al tercer día. Y por esa resurrección, nosotros también vamos a ser resucitados para vivir juntamente con el Señor Jesucristo. Él promete, Él resucitó y nosotros también a través de esa resurrección tengamos vida en su nombre. Amén. Vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 5 y 6. Lucas 24, 5 y 6. ¿Ya? Está en el Nuevo Testamento también este texto. Es el tercer libro, después de Mateo, Marcos, está Lucas. ¿Ya? Lucas 24, 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, aquí está hablando de María Magdalena que llegó a ver el sepulcro porque dijeron que Jesús ha resucitado, ¿sí? Entonces y estaban ellos allí atónitos, diciendo, bueno, ¿resucitaría mismo o no? Y así ellos no creyeron, pese a lo que el Señor Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar, pero muchos de los discípulos inclusive no estaban seguros de eso, ¿sí? Ellos habían escuchado, oído por oír, sí, pero no habían razonado. Y es por eso que Tomás, por ejemplo, dijo, no, yo no creo si es que no toco sus manos, no pongo mi mano en el costado de él para ver si es que ahí hay las cicatrices de la lanza que le metieron. Si es que veo eso, ahí sí voy a creer, ¿sí? Y así entonces también ellos no creyeron. Pero bueno, aquí las mujeres y 2 discípulos de él llegan al sepulcro y no estaban allí nadie, pero se aparecen unos ángeles y ellos tuvieron miedo. Y por eso dice aquí la palabra del Señor, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, esos dicen los ángeles que estaban allí en el sepulcro de Jesús, donde él fue sepultado, ¿sí? Cuando vinieron a ver los discípulos, las mujeres allí en el sepulcro, no encontraron a nadie, ya no estaba Jesús, ¿sí? Y ellos comenzaron a buscar. No les vino a la mente la palabra de Jesús que dijo que voy a resucitar al tercer día, no, sino ellos comenzaron a buscar dónde estará Jesús y ahora dónde le pondría. Sí, entonces los ángeles saben lo que dice aquí Lucas 24, 5 al 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando aquí en este sepulcro, en estas personas, al que está viviendo? Nosotros no podemos buscar a Dios
en las cosas de este mundo. No podemos buscar a Dios en las personas que no aman a Dios. No podemos buscar a Dios en cualquier persona por más buena que sea. A Dios tenemos que buscarle en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. A Dios tenemos que buscarle por medio de nuestra fe. A Dios tenemos que buscarle por medio de la oración. A Dios tenemos que buscarle por medio de la palabra. A Dios tenemos que buscarle por medio del ayuno. Allí está Dios. No está entre los muertos, no está entre la gente de aquí o entre un país u otro, no. A Israel, algunos piensan que en Israel está Dios. No, Dios está en todas partes y debemos buscar a Dios en su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, el 6 es tremendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Miren esa palabra, ha resucitado. Entonces, Él es el único Dios que resucitó. ¿Quién más resucitó por sí mismo? Nadie, solo Jesús resucitó por sí. ¿Sí? Lo que Él resucitó, sí, a otros. Por ejemplo, Él resucitó a Lázaro, resucitó a una niña que estaba por ahí, resucitó a otro joven, pero ninguna persona ha resucitado por sí mismo. ¿Sí? Entonces, miren, no ha resucitado Buda, no ha resucitado, ¿quién más hay? El Che Guevara, no ha resucitado personas que algunos piensan que, bueno, fueron santos, fueron dioses. No, Narcisa no ha resucitado. Nadie resucitó, solo Jesús resucitó él mismo. Entonces aquí dice los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesucristo es el único que resucitó por sí mismo al tercer día. Y por esa resurrección también puede resucitarle a usted para llevar a su lado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Miren, qué tremenda la palabra del Señor, muy clarita. Entonces, reconocer la quinta cosa que Jesús resucitó. La sexta cosa, reconocer que Cristo es el puente entre Dios y el hombre. Dios que es luz y el hombre que es tinieblas. Solo eso tenemos que reconocer. Y esta es la parte más primordial de todo este proceso. Reconocer que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, es el puente. Recuerden que cuando antes pecó, como ya dijimos muchas veces, ya debía estar grabado eso en sus mentes, que cuando pecó Adán y Eva, se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Pero al morir Jesucristo en la cruz y resucitar, Él de nuevo une esa relación de Dios con el hombre. Él es el puente para unir al hombre con Dios. Pero para eso no se une automáticamente, sino que tiene que creer usted que Jesucristo es el camino para unir esa relación. Si usted cree en Él, pide perdón a Dios, la acepta a Él en su corazón, usted restituyó esa comunión con Dios y usted puede vivir con Jesús. De lo contrario, no. Una cosa es reconocer que Cristo es luz y otra cosa es aceptarle en el corazón y vivir obedeciéndole a Él. ¿Sí? No estoy hablando de asistir a una iglesia, no estoy hablando de hacer cosas bonitas, no estoy hablando de ser bueno, de hacer buenas obras, que es muy importante, ¿sí? No, no es malo tampoco, ¿sí? No estoy hablando de solamente leer la Biblia u orar, no, sino de obedecer la palabra de Dios, de hacer cada cosa que está allí en el nombre del Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a leer Juan 14:6, tenemos otro texto bíblico en Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Juan 14:6. Miren, ¿quién dijo? ¿Qué dice ahí? Jesús le dijo. Jesús mismo. Miren, no dijo un discípulo aquí, no dijo la mamá de Jesús, no dijo las personas que estaban a su alrededor, no, dice Jesús. Él mismo está diciendo, yo soy el camino. Él es el camino. Es decir, no hay otros caminos para llegar a Dios. ¿Sí? No hay otros caminos. No es como había un refrán o un dicho, todos los caminos conducen a Roma. No. A Roma sí puede conducir cualquier camino, pero a Dios no, solo Jesús. Dice, yo soy el camino. Él es el camino. No está diciendo aquí que existen varios caminos a través de la idolatría, a través de las penitencias, a través de las buenas obras. No está diciendo a través de María, a través de José, a través de
un santo, a través de un pastor, a través de un cura, a través de una monja, a través de una religión. No, 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 no. Dice a través de Jesús, porque Él es el camino para restituir, para restaurar esa relación que hemos perdido. Él es el camino. Y añade, no solamente ese camino, también es la verdad. No hay mentira en Él, queridos amigos y hermanos. ¿Sí? Muchas de las veces pensamos y decimos, bueno, tantas religiones, pero ¿cuál será la verdad? Y mire lo que dice Jesús aquí. Yo soy el camino y la verdad. No hay otra verdad, solo es Jesús. No son las religiones, no son las personas. Es Jesucristo la verdad. Y la vida. ¿Por qué dice la vida? Porque Él resucitó. Pues Él es la vida y Él es el único que puede llevarnos a tener la vida eterna. ¿Sí? Y dice nadie, mire esa palabrita, nadie. ¿Qué es nadie? Nadie es nadie. Sí, nadie es nadie. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo, nadie va a estar con Dios si no es por mí, dice Jesús, si no es por mí. Más claro de esto ya no existe. ¿Y a dónde más vamos a ir? Mire la palabra de Dios, clarita, el mismo Jesús está diciendo aquí. Nadie viene al Padre sino por mí. No, no existen otros caminos, no existen otros medios. Mire, entonces la sexta cosa tenemos que reconocer que Cristo es el puente entre Dios, que es la luz, y el hombre que anda en tinieblas. Y la última cosa, con esto terminamos, y hemos pasado creo que ya. La séptima cosa tenemos que reconocer que Cristo ofrece su mano para llevar a su lado. ¿Sí? Y para hacerles descansar, solamente Jesús. ¿Sí? Él no solo murió, no solo resucitó, sino también está diciendo, vengan a mí. ¿Sí? Tú que estás cansado de vivir este mundo, estás cansado de sufrir, cansado de las dificultades que tienes. Quizá tienes dinero, pero no encuentras esa paz. Quizá tienes una profesión, tienes varios títulos, pero no tienes paz en tu corazón y no sabes, no estás seguro si cuando mueres te vas al cielo o al infierno. Entonces es el momento que vengas a Jesucristo. Reconocer que Él está ofreciendo su mano. Está diciendo, vengan, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y que Él va a hacer descansar a su lado. Eso tenemos que reconocer, que solo Dios no solamente nos amó demostrando en la cruz al morir, sino también ahorita se está ofreciendo su mano para que nosotros vivamos con Él. Estamos viviendo un periodo de gracia que muy pronto terminará, donde la salvación es gratuita, pero muy pronto va a terminar esto, va a culminar y se acabará y ya no podrás ser salvo. Quizás por medio a cambio de tu propia vida, en la gran tribulación, cuando existe el gobierno del anticristo que va a venir a engañar a la gente, ofreciendo paz, ofreciendo seguridad, pero luego de 3 años y medio de gobierno comienza la destrucción y comienza la persecución a todo aquel que no le adore a él. Vamos a terminar con esto, queridos amigos y hermanos, leyendo Mateo 11:28, también en el Nuevo Testamento, por favor. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor, Mateo 11:28. Venid a mí, mire, este está diciendo Jesús. Venid a mí. Ustedes en la casita, ustedes pueden leer desde unos versículos más arriba para que puedan ir entendiendo. Debido al tiempo y debido a que las diapositivas necesitan mucho espacio, entonces yo he puesto solo textos así pequeños, pero ustedes pueden leer desde versículos más antes para que entiendan mejor. Dice Jesús, venid a mí. Mira, está llamando, está ofreciendo su mano para que viva a su lado. Todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sí? Y yo os haré descansar. Si tú te sientes así, cansado, ya no puedes dónde ir, no sabes qué hacer, has agotado todos los recursos que tú podías agotar, quizá de dinero, quizá yendo donde los brujos, quizás yendo a una religión y a otra religión, quizás siendo músico, quizás teniendo relaciones sexuales con cualquiera, etcétera de cosas. Pero ninguno de esos te dio la paz, ninguno de esos te da la tranquilidad y te da la alegría, la alegría. Entonces es tiempo de que busques a Jesús. ¿Aceptas tú a ese Jesús, a esa mano que le estás extendiendo para llevar a su lado? ¿O la rechazas? ¿Quieres aceptar a Jesús en este momento o quieres esperar para más después? Aunque no se sabe si mañana estemos vivos, porque ninguno sabe la fecha de la muerte. Y todos tenemos que presentar delante de Dios.
quieras o no, vamos a estar delante de su presencia y Él te va a juzgar. Si aceptas a Jesucristo, si le has aceptado, si le has amado a Jesús, Él dirá, venid, bendito Hijo. Pero si tú lo has rechazado, Él te apartará de ti y te enviará a la condenación eterna. Un consejo, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, ora al Señor siempre. Lee la palabra de Dios. Habla de Cristo a otras personas. Habla de lo que Dios ha hecho en ti, ¿sí? De cómo tú llegaste a conocerle a Él. Obedece su palabra. Sí, siempre lee la palabra de Dios, pero obedece. Sí. Yo, como siempre digo, las iglesias están llenas, pero de mucha gente hipócrita, que a veces llega, pero no practica la palabra de Dios. Sí, entonces llega y a veces piensa que por llegar a la iglesia, a cualquier iglesia, por hacer cosas bonitas, ya son salvos. Cuando la palabra de Dios dice que solamente a través de Jesucristo es la salvación, no de otras cosas. Las otras cosas son buenas, hacer una buena obra es buena de hacer, pero no te da la salvación. Entonces, congrégate en una iglesia que hablen de Jesús, que la salvación es a través de Jesús y nadie más. Congrégate allí, busca a Dios. Si tú en esta clase has aceptado a Jesucristo, pues comunícate al grupo de WhatsApp para orar por ti. Y si quieres hacerlo en este momento, vamos a orar con el Señor. Cierra tus ojos. Querido Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Y quiero tú que me perdones mi pecado, que me ayudes, Padre eterno. Yo quiero vivir para ti. Entra en mi corazón. Perdona cada error de mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y quiero que desde hoy en adelante tú guíes mi vida y me des tu poder para obedecerte siempre. Te doy a ti la gloria y la honra y te agradezco por aceptarme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la clase número 3 el próximo día jueves a las 8 de la noche. Chao.